nos alcanzó. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Saludos a todos, bienvenidos una semana más a este su programa para la familia cristiana, Un Hogar sobre las Rocas, redimiendo el diseño de Dios para la familia, donde tenemos enseñanzas para ti sobre el noviazgo, el matrimonio, la crianza de los hijos y otros temas de índole familiar. Gracias por acompañarnos cada semana y es un gozo estar de regreso con ustedes. Mi nombre es Fausto González de Chávez. Y yo soy Laura González de Chávez. Y hoy te tenemos un tema que es bastante práctico, yo entiendo, y tiene que ver con qué tipo de papá y o mamá eres tú. Es decir, te traemos cuatro categorías o cuatro tipos. Características. Cuatro características de padres. A ver cuál te define. Para que tú, mientras nos escuchas, te ubiques en cuál eres tú. Quizá eres una combinación de más Exacto. de uno. Y entonces, ¿qué fortalezas y debilidades tiene ese perfil? ¿Y qué podemos hacer entonces para poder acercarnos más al modelo bíblico del papá, de la mamá, como Dios lo describe en su palabra? Amén. Y definitivamente nuestro modelo de padre es Dios. ¿Quién puede acercarse a ese modelo? Amén. Y fíjate, Fausto, que aún Dios tuvo hijos rebeldes, siendo el Padre perfecto. O sea que eso nos dice también que ser el Padre perfecto no garantiza que nuestros hijos van a ser creyentes. Y a lo largo de nuestro tiempo juntos, piensa, vamos a estar diciendo padre, con muchas veces padre o madre, o padre y madre, pero entiende que estamos refiriéndonos a ambos, Así al papá, es. a la mamá, al rol de paternidad, de maternidad. Y definitivamente, debido al pecado, yo creo que no hay ningún papá o mamá que pueda ejercer su papel de madre o de padre perfectamente. Así como no somos esposos perfectos ni esposas perfectas, tampoco podemos ser, en el mejor de los casos, perfectos en nuestra paternidad, en nuestra maternidad. Y Fausto, yo me da mucha pena a veces cuando veo en las redes madres que tienen estas luchas para ser la madre perfecta, para dar el alimento perfecto, para la disciplina perfecta. Y eso no existe, esa perfección. Entonces muchas veces se comparan unas con otras y vemos esas guerras entre mamás. Eso es inútil, eso es fútil. Eso yo creo que también lo ha complicado Exacto. mucho, Laura, la época en que Las vivimos, redes. de las redes sociales y Sí. el internet, donde todo el mundo está allá afuera diciendo y Dando haciendo sus opiniones. cosas. Correcto, y entonces estamos muy influenciados por lo que vemos. Sí. Y entonces creemos que tiene que ser de esta otra manera. Y vemos, por ejemplo, en casos más cercanos a nosotros, padres y madres, por ejemplo, que pueden ser muy amorosos, pero entonces son muy débiles a la hora de la disciplina y de ser firmes en qué enforzar a la hora de qué hacer los niños y qué no hacer. Otros son demasiado estrictos y como militares, pero entonces carecen de toda gracia y amor y cariño hacia esos niños. Entonces vamos a encontrarnos en algún espectro, de un extremo al otro, en algún nivel, o más hacia a la ley y poca gracia, o más hacia la gracia y amor y poca disciplina, poca ley. Y queremos encontrar un balance, que es lo que nos va a dar el éxito, es lo que nos va a ayudar a criar a nuestros hijos de una manera más balanceada. ¿No? Y también oyéndonos, quizás puedas ver por qué se dan ciertas situaciones en tu crianza. Te vas a dar cuenta si es porque están siendo de una manera o de otra y necesitas ese balance, ¿verdad? Y antes de entrar en estos cuatro tipos, oyéndote ahora hablar, Laura, también esto yo he visto que es motivo de mucho conflicto en los matrimonios. Porque a veces tienes un padre muy amoroso, que cede a todo y que todo lo deja pasar, pero la madre es más disciplinaria, más ordenada, más rigurosa en que las cosas se hagan como ella entiende, y ahora esto crea mucho choque, y a veces pasa al contrario, el papá muy disciplinado, la mamá más llena de gracia hacia los hijos, muchas veces porque ve lo disciplinario del padre. Para balancear. Ajá, y entonces eso crea conflicto entre las papás y el mamá, y los hijos sufren por esto, porque ahora los que salen perdiendo son ellos. ¿Ves? No, y fíjate, sufren, pero al mismo tiempo
tienen una ganancia, porque entonces ellos van hacia el padre más débil para encontrar el permiso, para encontrar ese apoyo. Y una ganancia para mal, Sí, porque entonces exacto. ellos creen que es ganancia, porque en su pecado también tratan de buscar la vuelta a ver cómo Sí. se beneficia para conseguir lo que ellos quieren, pero muchas veces lo que ellos quieren no les hace bien, Así no es es. bueno para ellos. Sí. Entonces de ahí la importancia en que papá y mamá logren llegar a un punto medio de balance, que es lo que Dios nos enseña en su palabra. Verdad, Y pero con gracia. gracia y misericordia. Así es. Cuando es uno sin la otra, el resultado no va a ser Claro. favorable. Entonces, Fausto, el primero de ellos, que es el padre o la mamá dominante, ¿cómo El luce papá dominante, la madre dominante, y los vemos en ambos sexos, papá y mamá. Por lo general, el papá tiende como a identificarse eso. más con esta característica del padre dominante, pero yo he conocido madres muy dominantes y extremadamente Hemos hablado de eso en los disciplinarias y programas. fuertes. Sí. Y entonces el padre o la madre dominante es fuerte, es demandante en cuanto a la justicia, en cuanto a la ley, a que se cumpla lo que se debe hacer, es muy disciplinario, pero tiende a ser débil a la hora de balancear con amor, con gracia, con afecto, con perdón, con dejar pasar, porque su meta, su objetivo central es que las cosas se Es hagan. un estándar que él como se mismo deben ha... hacer. Muchas veces, Fausto, un estándar que no es necesariamente bíblico, pero es tu estándar. Y es el que quiere él o ella que se lleve a cabo. Exactamente. Entonces le pone a sus hijos una barra muy alta que quizás siendo pequeños les cuesta trabajo alcanzar. Entonces estos niños crecen con mucho temor porque este padre o madre dominante se presenta como una figura amenazante cada vez que las cosas no llenan el estándar y las expectativas que él tiene para sus hijos. Y muchas veces, Fausto, el estándar y las leyes se imponen, pero no tienen explicación o razón lógica. Y ciertamente la autoridad hay que respetarla, aunque a veces no la entendamos. Pero eso desanima a los hijos cuando ellos ven reglas tan estrictas que ni siquiera tienen una explicación, solamente porque son medalaganarias. Entonces los hijos se desaniman y la palabra nos alerta, nos exhorta a no desanimarlos, a no... que no los llevemos a la ira. Tampoco, porque podemos llevarlo a la ira con eso. Y es muy común oír a un padre, a una madre dominante decir, porque yo lo digo. Exacto. Cuando el niño va creciendo ya y tiene sus opiniones y sus ideas, no que ellas son las que van a decidir la situación, pero como que no le hace sentido alguna de las cosas que se le imponen y ellos quieren como que se les explique. Eso trae mucha frustración y sentido de desamor y de desconsideración. Claro. Porque el papá o la mamá termina diciendo, bueno, porque yo lo digo y punto. Es un autoritarismo. Ajá, ¿no? y al final es verdad, tú lo dices, tienes la autoridad y esa es una realidad, Sí. pero eso va a traer mucha frustración a la vida de ese niño. Irritación. porque Eso no- va a traer irritación y va a incentivar la rebeldía. Y uno de los también. problemas principales de este perfil del padre o madre dominante es que estos progenitores operan como si las reglas importaran más que el corazón de estos hijos. Así es. Es como que ponemos a las reglas en un lugar por encima de aún del alma de nuestros hijos. Y ahí es que está el problema principal. Yo me identifico porque este sería un perfil con el que yo me Es identificaría. como que la conducta externa es más importante que lo que está pasando adentro. Pensando en mis años de crianza, yo fui un padre dominante en ese sentido. Yo tenía reglas, el orden, la limpieza, las horas, todo tenía que observarse en ese sentido y no era fácil yo ceder cuando algo se salía de ese control. Porque al final el padre dominante se complace a sí mismo. Porque él quiere tener todo bajo control, quiere tener ciertas... Pero entonces se pierde de vista
a la otra persona. Pero él lo hace o ella lo hace porque creen que es importante. Exacto. No necesariamente. Sí, Yo sí. como padre dominante, yo puedo dar testimonio de que yo no lo hacía porque yo era un déspota que quería que todo se hiciera como, aunque eso fuera una motivación en mi corazón. Yo entendía que esto es lo que daba buen fruto, que lleguemos a tiempo a los lugares, que la casa esté en orden, que no se maltraten las cosas, que lo que uno compre se cuide para que dure. Es decir, son cosas que uno cree que tienen valor, pero cuando ya eso se va por encima del corazón de tu hijo, de pastorear sus corazones, de que ellos aprendan lo que es valioso en realidad, que no son las cosas, ni el reloj, pues ya ahí ya la crianza se va en una dirección que no va a traer necesariamente nada bueno. Y esos son hijos que a la medida que van creciendo van huyéndole Claro. a esas reglas, Rebelándose. porque ahora lo que quieren es libertad, quieren espontaneidad, Sí. quieren libertad. Esos hijos pueden encerrarse en sí mismos o huir de esa situación. No quieren saber del papá, no quieren saber de la mamá, se rebelan a la autoridad. Mira, Laura, este papá y esta mamá pueden sonar de esta manera. Las reglas son las reglas. Eso lo hemos oído. Las reglas son las reglas. Si las rompes, deberás enfrentar las consecuencias y el castigo. O no necesito explicarme a ti. Yo soy tu padre, como te decíamos hace un rato. Yo soy tu padre, yo soy tu madre. Y tienes que hacer lo que yo te digo. Ese hijo, esa hija va creciendo oyendo esto. Y eso va creando mucha confusión y frustración porque no me tomas en cuenta como alguien a quien amas, ¿ves? Sí. Pero vamos a llegar al otro extremo también para que tú veas cómo Sí, puede variar. Sí. Y definitivamente es un entendimiento incorrecto de la ley, porque definitivamente que esa ley que Dios creó está ahí para ser obedecida, obviamente, pero tiene que haber gracia, tiene que haber misericordia, porque como dices tú, Fausto, y como hemos estado diciendo, los hijos se van a rebelar si ven que es solo ley, se van a sofocar y no vas a poder, como tú dices, pierdes el corazón de tus hijos. Y otra cosa muy peligrosa, Laura, para ti si te identificas con este perfil, es que para ese progenitor dominante que exige conformación a sus reglas, el niño se relaciona y crece entendiendo que ellos son amados y aceptados Si siguen las reglas. si siguen esas reglas. Fíjate. Que ya, es totalmente opuesto al evangelio. claro, ya yo no te amo porque eres mi hijo y yo doy por ti mi vida. Sí. No, yo te amo si tú haces como yo digo. Y muchos hijos crecen así. Muchos hijos Por crecen desempeño. con esa concepción, y ahora tú lo ves ya de 30 años queriendo hacer las cosas como papá. Y ya papá ni siquiera está en la película, quizás papá ya falleció, pero ellos Sí. crecieron y con tienen ese esa relación entendimiento. con su Padre en los cielos, que es: si yo hago esto bien, si yo me desempeño bien, Dios me va a amar. Y no sabiendo que Dios nos ama a pesar de nosotros vivir violando la ley. Entonces, porque alguien la cumplió perfectamente para nosotros. Obviamente eso no significa que en un hogar no va a haber reglas, porque ellos tienen que aprender. La Claro. manera como ellos aprenden misericordia es cuando ven la violación a la ley y el perdón que hay. Entonces, No, y tampoco, y lo vamos a ver más adelante con otro perfil, pero Sí. el otro extremo no es la solución tampoco. Claro. Porque tú no quieres un hijo totalmente sin norte, desubicado, sin Sí. parámetros que lo vayan guiando en el camino de la vida. También pasa, Laura, con este tipo de progenitor, de papá o mamá, que produce entonces un niño o una niña que se va encerrando, se va encapsulando en este mundo de barras y de reglas que no lo dejan ser espontáneo y sentir libertad. O hace todo lo contrario, crees un hijo, una hija que no puede ver el día y el momento para liberarse. esos de son los esa. que tú ves que llegan a la escuela superior, a universidad, y ahora se rebelan. se van al mundo porque están locos por poder hacer su voluntad como ellos querían. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular.
829-8226-66061. Que Dios te bendiga. Un segundo perfil de padre o madre es el padre negligente o la madre negligente, descuidada. Y por lo general no vemos mucho esto en las familias cristianas porque en la iglesia se da mucho énfasis a la crianza y leemos libros de paternidad, de crianza y demás. Pero es una realidad porque depende mucho de lo que aprendimos creciendo, Claro. y de nuestras debilidades de carácter, como somos, nuestras personalidades y demás. Es un hogar donde no hay reglas claras, donde hay como cierta indiferencia, donde los hijos se perciben quizás hasta como una intromisión a mi día. No hay un apoyo amoroso, hay indiferencia. Yo creo que eso es terrible para los niños. Son padres y madres, Laura, y lo vemos mucho en algunas mamás, tristemente, que están tan desenfocadas, están tan metidas en las redes sociales, En sus trabajos, en amistades, que los hijos, como tú dices, son como algo que ellas van llevando, como un bulto. En lugar de ser una prioridad, son como algo que yo hago al lado, como Y entonces, al margen. como lo percibo como un bulto, pues ahora yo los tiro el bulto frente al televisor muchas horas, o le doy mi celular para que jueguen cosas, y de cierta manera como que me los quito de encima, porque estoy muy distraída en muchas otras cosas. Esas son padres que no pastorean el corazón, que no disciplinan, que no hacen, que los niños se crían como animalitos, pero no tienen a alguien que los está criando, entrenando, disciplinando, amando, cultivando su carácter. Se crían solos, por así decirlo. Correcto. Y muchos, Laura, cuando tú investigas, muchos de esos padres negligentes tienden a haber sido a su vez hijos de divorcio y niños que crecieron en un hogar monoparental. O quizás hijos que crecieron en hogares muy autoritarios, que ahora sueltan un poquito porque no quieren hacer lo mismo. Exacto, no quiero que mi hijo viva preso como yo crecí de esa manera. Pero, ¿qué pasa? Que nos lleva a ese extremo de descuidar. El niño casi se va criando solo. Lo mandamos a que se prepare su comida, no paso tiempo con ellos, no pastoreo sus corazones, sino que ellos están ahí. Ellos viven bajo mi techo y por ende yo le pago el colegio, yo le compro la ropa, pero no hay una relación cercana, de conexión. Y con muchas nuestros veces hijos. esos hijos crecen entonces sin motivación y sin autodisciplina, que es tan importante para los niños. Los niños adquieren disciplina en la medida que son entrenados, educados, en la medida que son disciplinados. Cuando los padres son más indiferentes, pues no adquieren ese Y tú sabes que autogobierno. las cosas en Latinoamérica han ido cambiando para mal, porque no era así hace 50 años. Pero aquí en Estados Unidos, Laura, lo hemos mencionado, se ve con frecuencia estos niños que llegan solos de la escuela a su casa, el autobús los deja a 5 cuadras de la casa, ellos caminan solo con su mochilita hacia su casa, llegan a una casa abandonada, una casa sola, donde mamá y papá están fuera trabajando y ellos tienen que llegar ahora a prepararle una merienda al hermanito, a hacer sus cosas solos, a ver televisión solo. Papá y mamá no saben lo que está viendo porque nadie lo supervisa. Entonces esto es una crianza descuidada, desatendida. Sí, no los tienen en la calle. Los mantienen y tienen una comida y techo. Pero no hay un cuidado intencional, un pastoreo y un amor intencional de inversión en la vida de estos niños. Y Fausto, un tercer tipo, ¿cuál sería entonces? Este sería el papá o la mamá permisivos. Este quizás sí ya, Laura, es más antagónico al dominante, el de las reglas y muy estricto. Y estos padres permisivos tienden a extender mucha gracia, mucho amor, pero sin las reglas, sin la ley, sin dirección, sin disciplina, sin normas. Y Fausto, el problema de eso es que cuando nosotros no entendemos la ley primero, no valoramos la gracia. Exactamente. Entonces estos hijos crecen sin ninguna regla, sin ningún límite. Entonces ellos siempre se creen que se merecen todo, ¿verdad? Así es, y como tú decías,
muchos de estos padres negligentes fueron hijos de padres dominantes. Fueron hijos que crecieron en un hogar bien riguroso, muchas reglas, muy estricto. Y entonces ahora, cuando le toca su turno de criar, ellos, consciente o inconscientemente, se dicen a sí mismos, yo no voy a hacer eso con mis hijos. Y entonces ellos creen que la solución es irme al otro extremo. ¿Ves? Y ahora los dejo, que soy amoroso, juego con ellos. No es como el descuidado, no es como el indiferente, que esos niños se están criando solo, no. Este los cría, le da amor, está con ellos, pero no hay disciplina, no le llama la atención, hacen una pataleta y se la dejan pasar, porque ellos están temerosos de nada que pueda crear en los niños lo que le pasó a ellos en su infancia. Sí, exacto. Y Fausto, algo que pasa mucho es que los padres quieren ser amigos de los hijos. Exactamente. Y no han entendido que realmente sí, hay una confusión, porque tú no quieres ser enemigo de tus hijos, obviamente. Claro que no. Tú quieres ganarte el respeto de ellos y el cariño de ellos, pero no se gana el respeto. Yo creo que es una mentira del enemigo que te hace pensar que tú pierdes su cariño si tú los disciplinas. Correctamente. Entonces, muchos padres deciden que no van a hacer nada que los perturbe, que los estorbe. Y ahí está ese peligro, Laura, de criar por mi experiencia, por lo que yo aprendí, yo experimenté, por lo que yo sufrí. Ahora eso determina mi metodología de crianza. Por eso tenemos que conocer la palabra, por eso el libro de Proverbios ofrece mucha enseñanza en cuanto a la crianza de nuestros hijos. Por eso debes leer libros sobre crianza, libros cristianos, no psicológicos y mundanos, sino cristianos, porque ellos te van a ayudar a balancear las debilidades que tú traes. Tú, este papá o esta mamá complaciente que ahora no los disciplina, el niño le hace una pataleta en medio de una tienda y ellos no se atreven a llamar la atención porque no quieren. Estos niños se van criando ahora déspotas. Ellos no tienen control, ellos hacen lo que sus emociones caídas les exigen, pues ellos ahora hacen lo que ellos quieren, porque papá y mamá han sido muy complacientes con ellos. Eso que tú dices, Fausto, se creían como pequeños déspotas. Y también es un malentendimiento, así como es un malentendimiento de eso de la amistad, es un entendimiento psicológico de esto de la autoestima. Ay, no, porque yo no quiero dañar su autoestima, yo quiero que él no piense que él es o ella es de tal o cual manera. Entonces es totalmente antagónico a lo que es la sabiduría de la palabra de Dios. Y este es un tipo de paternidad, Laura, que está tomando mucho auge en la cultura contemporánea por el hecho de que las autoridades se están metiendo en la crianza de nuestros hijos. Y ahora que un padre o una madre discipline, por ejemplo, con la vara a un hijo, ya aquí en Estados Unidos se ve como abuso físico. No, pero Fausto. Y ahora hay que llamar a las autoridades. Entonces eso ha hecho que muchos padres se atemoricen, se intimiden en cuanto a cómo establecer estas reglas y enforzarlas. Y entonces pues yo no me atrevo a hacer nada que el niño pueda percibir como ofensa, porque el niño tiene ahora la autoridad de decirle a un médico, a un vecino o al maestro en la escuela algo negativo de sus papás, y ahora que las autoridades se metan. Y yéndonos más al extremo de lo que está pasando ahora, los niños deciden si quieren ser niña o niño. Ya eso lo hemos hablado. Pero quiero decir en cuanto a eso de la permisividad, como yo le doy tanta importancia a lo que ellos quieren y yo no lo quiero perturbar y lo que ellos digan está bien. Ahora mi niña de 5 años está confundida y dice que quiere ser varón y yo le sigo eso, como que ella tiene conocimiento sobre todas las cosas. Entonces es como entregarle nuestra autoridad a nuestros hijos, que son unos niños y no saben cómo tener la autoridad sobre ellos mismos aún. Así es. Y fíjate que si nos vamos a analizar un poquito profundo los orígenes, quizás hay una buena motivación en algunas áreas de casos pasados donde niños eran abusados, y aún el día de hoy. Claro que sí. Vemos en las noticias un padre que asesina a un niño a golpes. Eso pasa. Pero ¿qué pasa? Nos vamos al extremo ahora, y para evitar esos casos extremos afectamos todos los demás. Es como que las excepciones a las reglas son suficientemente tan importantes que yo elimino las reglas.
elimino la sabiduría para irme con esa excepción. Y hoy en día estamos viviendo en esos tiempos de que alimentan, como tú dices, este tipo de paternidad. Un ejemplo muy práctico, Laura, que vemos es el padre que ni siquiera le pide al niño que recoja su juguete, que recoja el reguero que hizo, sino que va detrás recogiéndole y no... El niño hace y deshace en la casa y mamá o papá va detrás de ellos haciéndole todas las cosas. Le estás haciendo un daño con esa permisividad porque lo estás incapacitando de que él o ella vaya desarrollando esa capacidad de ser responsable por lo que ellos hacen. Y Fausto, otra cosa es cuando los padres le dan la razón al niño, por ejemplo, aún con la maestra en la escuela, que siempre decimos que hace años atrás, cuando había un problema en la escuela, los papás iban a oír a la maestra para que la maestra le dijera su opinión sobre el niño y ellos tomaran acción. Ahora tú vas a donde la maestra a exigirle a la maestra que haga lo que tú haces en tu casa, que sea negligente con tu niño, que le acepte toda su mala crianza, que le ponga la nota que no se merece. O sea, es una total... Así es. Como desechar la sabiduría bíblica. Exactamente. Estos son niños que no desarrollan autodisciplina para cuando sean adultos y fue culpa tuya. Si tú eres de este perfil, es tu responsabilidad y tienes que apropiarte de eso y hacer cambios. Porque este es un niño que cuando sea adulto no va a respetar las autoridades. En la escuela o en la universidad le van a decir cosas, él no quiere hacerlo. Un policía lo detiene por alguna infracción y no quiere pararse a detenerse a que el policía le ponga su multa y se va. Ellos perdieron todo respeto a la autoridad. Porque no se inculcó en el comienzo y todo fue porque tú caíste víctima de estas corrientes que te dicen déjalo tranquilo, no lo molestes, no lo hagas nada, lo puedes afectar psicológicamente, se puede convertir en un serial killer. No va a tener amor propio. Exactamente. Entonces, Fausto, vimos los padres dominantes, los padres negligentes, los padres permisivos y ahora finalmente... Un cuarto tipo, y es al que todos queremos llegar, y entre tipo y tipo deben haber otros subtipos y otras variedades. Y hay también mezclas a veces. Correctamente, pero el cuarto tipo de padre-madre, que es el que todos quisiéramos ser y el que le pedimos al Señor que nos ayude a ser, que es los padres piadosos. Padres que aunque no son perfectos porque son pecadores, pues conocen la palabra de Dios, conocen lo que Dios dice sobre la disciplina y sobre el orden y la ley, pero conocen y han experimentado en carne propia la gracia y el amor y la misericordia de Dios, y ahora saben cómo extenderlo hacia sus hijos. Y son padres que establecen reglas, establecen estructuras que son sólidas y fundamentos, pero lo hacen con gracia, con amor, con el corazón a la vista, no solamente a la conducta externa, que son padres que tratan a sus hijos con amor, con cuidado, con protección, pero con disciplina también. Que no dejan pasar la ofensa, fíjate, porque amor y gracia no es dejar pasar las ofensas, porque eso te lleva a la categoría anterior. Exacto. Sino que cuando hay desobediencia, cuando hay rebeldía, cuando hay ataque a la autoridad de papá y mamá, no se deja pasar. Ellos no temen enforzar la disciplina que Dios ha establecido. No es lo que la gente dice. Exacto. Tampoco es mi disciplina abusiva y fuera de control, descontrolada. Es la disciplina que Dios establece en su palabra. ¿Ves? Que es llevarlo aparte, hablar con ellos, explicarle lo que estuvo mal, no dejarlo pasar, tomarte el tiempo de hacerlo, y si requiere de disciplina física como establecida en la Biblia también, pues hay que hacerlo. Pero ese mismo padre y madre luego expresa amor, expresa esa conexión emocional, donde el niño siente que hay una comunión, hay una conexión entre ellos. Es un arte cuando el niño puede entender, aún en medio de la disciplina, que su padre lo ama. Que por eso lo está disciplinando, y eso se transmite con palabras y con acciones a nuestros hijos. Yo te amo y por eso te disciplino. Porque mira, si no, los hijos entienden la disciplina de la vida aún como algo negativo, cuando realmente Dios lo hace por nuestro bien. Así es. Mira esto, el padre o la madre piadoso es fuerte
pero al mismo tiempo es flexible y es discernidor. Entiende que existen excepciones mientras buscan patrones de negligencia y descuido. ¿Ves? No se complacen con la disciplina, pero detestan aún más la maldad en el corazón de sus hijos. Así es. Al papá piadoso y la mamá piadosa no se goza con disciplinar Como Dios a su no se hijo. goza en disciplinarnos. Pero detesta el pecado que está en el corazón de sus hijos y no quiere dejarlo ahí, quiere enseñarlos. Y entiende que tienen que hacer lo necesario para ayudarlos en su lucha contra su naturaleza caída. Literalmente estás pastoreando sus corazones. Y le estás mostrando el evangelio. Eso es lo que hace el buen pastor con nosotros. Claro. ¿Ves? En medio del valle de sombra de muerte, Él anda conmigo, Él anda con nosotros, pero Él nos está enseñando, Él está aprovechando las circunstancias para ayudarnos a entender quiénes somos y la necesidad que tenemos de Dios. O sea que al final, Fausto, los niños necesitan reglas, necesitan que sean claras, que sean racionales, que no sean medalaganarias, ¿verdad? Y que esas reglas se cumplen. Ellos tienen que saber que hay que cumplir las reglas. Pero al mismo tiempo necesitan amor incondicional. Que no depende de la que se cumplió las reglas. Exactamente, que no está condicionado a que todo lo hizo check, todo lo hice bien. Eso es muy importante. Que vean que hay afecto, que hay ternura, y tiempo compartido, muy importante. Que has compartido tiempo con ellos, que hoy en día es un reto muy grande para los padres. Porque estamos tan ocupados con tiempo tantas de cosas, diversión, de fuera juegos. de la casa, en los trabajos. Pero entonces aún en casa, Laura, estamos con los equipos y no le dedicamos tiempo a nuestros hijos. Cuando ellos ven que los padres les aman, le dan amor físico y de todo y de otro tipo emocional también, que pasan tiempo con ellos, que juegan con ellos, que quieren estar con ellos, ellos van a aceptar la disciplina. Ellos van a entender la disciplina porque los padres toman el tiempo de explicarle estas cosas. No solamente son reglas sin explicación. Amén. Y ya para terminar, te recomendamos que si estás criando hijos, no importa en la etapa de crianza que estás, compra libros sobre paternidad, sobre crianza, que te puedan ayudar a establecer estas reglas y estas formas amorosas de criar a tus hijos, porque no podemos hacerlo por lo que vimos en casa. Si lo que viste en casa fue ideal, fue bueno, gloria a Dios que tuviste ese ejemplo, y eso te va a ayudar ahora porque va a ser algo natural. Claro. Pero muchos de nosotros venimos de hogares donde no se hicieron las cosas como Dios establece en su palabra, y hay tantos recursos allá afuera, libros en su mayoría en inglés, que ya se han ido traduciendo, pero busca las formas, no te complazcas con ser así o ser asado, sino busca las formas que te puedan ayudar a ser un padre, una madre, lo más cerca a lo piadoso que podamos lograrlo, porque al final de cuentas sabemos que vamos a tener que rendirle cuentas a Dios por estas almas que nos ha dado. No, como hemos dicho antes, no nos pertenecen a nosotros, le pertenecen a Él, y debemos criarlas con cuidado, porque es algo valioso para Él y tanto para nosotros también. Y queremos hacerlo de una manera que honre a Dios y que equipemos hombres y mujeres para la vida futura, para que puedan ser hombres y mujeres de Dios. Y orar por sabiduría, como dice Santiago, que quiera sabiduría, que la pida, que la da en abundancia, y buscar consejo también con otros padres que van delante de ti en tu iglesia, que han criado ya, que tú has visto su fidelidad en criar y has visto sus hijos crecer obedientes y amados. Pregúntale a ellos cómo lo hicieron. Amén. No estás sola en esta encomienda. Amén, qué bueno. Te damos gracias por tu sintonía, por acompañarnos en este programa de hoy. Esperamos haya sido de ayuda, de beneficio. Y te esperamos entonces en una próxima entrega de Un Hogar sobre la Roca. Dios les bendiga. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.